Creo que esta es la única en la que somos puntuales. Sí, sí. Ahora sí, ahora es la hora. Ahí veo si están grabando y ya podemos comenzar. Ya puede empezar, se está grabando por si alguno no pudo entrar todavía. Bueno, habíamos quedado que la ley 17.711 había agregado al 2355, es decir, aquel en el que nos hablaba de posesión legítima e ilegítima, un párrafo que decía: se considera legítima la adquisición de la posesión de inmuebles de buena fe mediando boleto de compraventa. Y para algunos autores esto importaba, como ya lo mencioné, consagrar ni más ni menos que la calidad de poseedor legítimo a aquel adquirente y poseedor por boleto que lo había hecho mediando un boleto de compraventa inmobiliaria. Obviamente que no les asistía la razón, por una razón muy simple. Además de estar vigente todo el código anterior todavía, las calificaciones de la posesión, los conceptos, etc., si realmente hubiese sido un poseedor legítimo, ¿para qué se le hubiera exigido buena fe? Si yo la buena o mala fe se la pregunto o la planteo respecto de aquel poseedor ilegítimo. No obstante, la norma decía: se considera legítima la adquisición de la posesión de inmuebles de buena fe mediando boleto de compraventa. En realidad tampoco decía que la posesión era legítima, sino que la consideraba. Cuando alguien dice la considero, considero como si fuera. Estoy diciendo que no es. Pero además tampoco decía que consideraba legítima a la posesión. Decía que lo que consideraba legítimo era la adquisición de la posesión. ¿Por qué? Porque esa posesión se había adquirido conforme a derecho, por un mecanismo lícito, por un contrato, y por lo tanto era indudable que no se trataba de un poseedor de mala fe, lo cual se reafirmaba diciendo que si se adquirió de buena fe, obviamente que esa adquisición era legítima, la adquisición de la posesión de inmuebles. Y tampoco era un mero tenedor. Creo que ese era el verdadero sentido de la reforma y que se afirmaba en la letra de aquellos que la habían redactado, más allá de que tanto Borda como Espota, redactores de esa reforma, pensaran en otra cosa. Pero bueno, la ley luego, una vez que está escrita y sancionada y promulgada, se desprende de las intenciones veladas de cada uno de los que la escribieron. Lo cierto es que la cuestión no iba por ahí. ¿Por dónde iba la cuestión? Todos sabíamos que el poseedor de un inmueble que lo había adquirido mediando boleto de compraventa no era un poseedor legítimo. ¿Era de buena fe? Y sí, era de buena fe en primer lugar porque la buena fe de todo poseedor se presume, pero además él invocaba un título, que ese título hubiese sido putativo, y bueno, pero era el título que él creía que lo habilitaba para poseer. ¿Y cuál era el tema? El tema era ejercer las acciones respecto de su vendedor. No, porque esas acciones venían por el lado del contrato, y el contrato estaba vigente.
La problemática, la indefensión o la aparente indefensión de ese poseedor del inmueble mediando boleto de compraventa radicaba en el carácter meramente personal de su derecho, el que emanaba del contrato, que todavía no era real y por lo tanto no tenía eficacia erga omnes. Pero tenía algo. ¿Qué tenía? Tenía la posesión. Y esa posesión ponía de manifiesto la apariencia de un derecho. No digamos de un derecho real, pero sí era la apariencia de un derecho. Apariencia que le servía para eventualmente poder oponer ese derecho. ¿Y de qué manera lo hacía? Y a través de la publicidad posesoria. En aquel tiempo no existía una norma específica que hablara de la regla del prior in temporis potior in iure. Pero sí había una norma que yo les comenté en la primera de todas las clases, que daba lugar a la aplicación de esa máxima romana. Y era que cuando una persona había contratado en diversas épocas con varias personas respecto de una misma cosa, no era preferido aquel que tenía el título más antiguo, derecho personal, solo tenía título, sino el primero que fue puesto en posesión de la cosa, título y modo. Derecho real o algo parecido. Y ahí entonces, siempre que fuere de buena fe, la ley lo prefería. Prefería al primero que fue puesto en posesión de la cosa. Allí sí se aplicaba la regla prior in temporis potior in iure. Por lo tanto, si un acreedor del vendedor, estoy hablando del código anterior, había embargado el inmueble, o lo que es más grave, se había constituido una hipoteca y él había aceptado en garantía ese inmueble, cuando en realidad él mismo ya le había sido vendido al adquirente, y ese adquirente ponía o exteriorizaba la apariencia de su derecho a partir de la posesión que ejercitaba, pública, pacífica, continua e ininterrumpida. Mal podía ese acreedor hipotecario pretender oponer su derecho real de hipoteca a ese comprador. ¿Por qué? Porque si él aceptó ese inmueble que estaba poseído no ya por el propietario constituyente de la hipoteca, sino por un tercero, el comprador, no podía invocar su buena fe. ¿Por qué? Porque si la posesión del comprador por boleto era anterior, mal podía invocar buena fe, pero también no podía invocar ni siquiera diligencia en la adquisición, porque esa persona obró con culpa. La culpa, en el código de Vélez-Sarsfield, aquí también, obviamente, importa o importaba la omisión de las diligencias necesarias atendiendo a la naturaleza de la obligación y a las circunstancias de las personas, de tiempo y de lugar. Artículo 512 del Código Civil de Vélez-Sarsfield. Y el otro, aquel que les hablé de que había contratado en diversas épocas con varias personas, era el 3269 que les mencioné en aquella clase reducida. Por lo tanto, en la colisión entre dos publicidades, la publicidad posesoria del boleto, o no del boleto, del comprador por un boleto, y la publicidad registral de la hipoteca,
¿Cuál prevalecía en esa puja? La primera en el tiempo, con un solo ingrediente, siempre que fuere de buena fe respecto de la otra, es decir, que ignorare o que no conociere o pudiere conocer la existencia del derecho del otro anterior. Entonces, si el comprador tomó la posesión, pero la hipoteca ya estaba registrada, prevalecerá la hipoteca previamente registrada, que estaba publicitada primero en el tiempo. Pero si fue al revés, si lo que fue publicitada fue la relación de compraventa a través de la posesión del comprador, a través de la posesión del adquirente, de manera pública, pacífica, continua e ininterrumpida, entonces será él quien podrá prevalecer y tendrá la preferencia como si fuera el titular de un derecho real. Y el como si fuera es cuando habla de que se considera legítima la adquisición de la posesión de inmuebles. Será considerado como si fuera, le doy la protección como si fuera un propietario. Esa era la recta interpretación del agregado, y no si era legítima o ilegítima, y nos quedábamos con esa discusión trivial. Voy a rescatar un concepto del derecho romano. En el derecho romano, en principio, en el derecho clásico, se protegía solo al poseedor, es decir, a aquel que tenía animus domini, no al tenedor. Pero luego, con el correr del tiempo, los romanos advirtieron la necesidad de darle protección a otros sujetos que tenían relaciones de poder de hecho con la cosa, pero que no eran los dominus. Así, por ejemplo, al enfiteuta, que era titular de un derecho real, el más amplio en cuanto a las facultades que se le confieren a su titular después del dominio, era una suerte de arrendamiento perpetuo. Le daban protección al enfiteuta, como les decía, al acreedor prendario, es decir, al que tenía la cosa dada en prenda, es decir, en garantía, al precarista, es decir, al que estaba en contacto con la cosa pero tenía la obligación de restituir, si era atacado por un tercero, se le confería protección, y al secuestratario, es decir, al que había obtenido la posesión por vía de una resolución judicial, como el embargo con desapoderamiento de hoy en el Código de Procedimiento. En todos esos casos se les daba protección, no obstante no ser los propietarios y no ser de dueño en sentido estricto. Eran lo que Savigny denominó las anomalías. Eran verdaderas situaciones anómalas. ¿Y cómo se justificaba esa protección? A través de una figura que Savigny denominó posesión derivada, que también la adoptó Jhering después para mencionar a otros poseedores que no eran justamente el verdadero poseedor, el verdadero propietario. Tenían una posesión que les había derivado del verdadero propietario, del dominus. Pareciera ser que esta es la figura adecuada como para interpretar cuál era la situación del poseedor de un inmueble mediando boleto de compraventa. Era el titular de una posesión derivada. Le derivaba del verdadero dueño. Y por lo tanto, esa adquisición era legítima y se lo consideraba como si fuera el titular de un derecho real a los fines de brindarle protección. No era el titular de un derecho real, ni era poseedor legítimo, pero se lo consideraba como si fuera.
Esa era la recta interpretación de ese agregado. Por lo tanto, podía, a través de mecanismos procesales como las tercerías o como la acción de oponibilidad del 1185 bis, oponer su derecho frente al comprador, frente a un tercero o un acreedor del comprador. Ese código ahora ha dejado de tener vigencia. Vamos a ver qué dice el código nuevo. En primer lugar, el código nuevo ya no tiene una norma como aquel 1185 que decía que los contratos que debiendo ser hechos por una forma pública lo fueren por una forma particular, solo valdrán como contratos en los que las partes se obligaron a otorgar esa forma pública. Ahora hay otra norma que es el 1018, que pocos la mencionan en este tema, pero es una norma importante. Habla del otorgamiento pendiente del instrumento. Y dice que el otorgamiento pendiente de un instrumento previsto por la ley, en este caso la escritura pública, en una compraventa inmobiliaria o en una permuta, etc., el otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer, que era lo que decían con relación a aquel 1185, según la regla de la sana crítica, y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Los contratos que sea de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué se toma en consideración? Que un contrato, como la compraventa, que fuera instrumentado privadamente, será considerado no ya como otro contrato, sino como el contrato que tiene pendiente cierta instrumentación. Ahora vamos, sí, a lo que dice el Código Nuevo con relación al boleto de compraventa, que ahora sí está legislado y antes no. En el 1170, el Código Nuevo retoma aquellas pautas de la discusión o de las discusiones que les mencioné y dice que el boleto de compraventa de inmuebles, así es el título, dice: el derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros. Se dan cuenta que esta es la problemática, la colisión entre el derecho del comprador de un inmueble de buena fe mediando boleto de compraventa respecto de terceros. Entonces dice, el derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares, medidas cautelares, sobre el inmueble vendido, sí. 2 puntos. A. El comprador contrató con el titular registral, es decir, si le compró al propietario. O puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto encadenamiento o eslabonamiento con los adquirentes sucesivos. ¿Qué sucede? A veces se compra por boleto de compraventa privado y ese comprador por boleto cede su derecho a otro que le compra el derecho personal y se coloca en su lugar, es decir, se subroga. Entonces se agrega abajo del boleto originario un párrafo que dice: en fecha tal, vendo, cedo y transfiero a fulano de tal, con domicilio en la calle tal, documento tal, qué sé yo, los derechos
por este boleto, de este boleto y lo subrogo, bla, 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 y firmo de plena conformidad, no teniendo más nada que reclamar a su respecto. Firma y a otra cosa. Y a veces son diversas las transmisiones que se colocan en el mismo instrumento a la manera de un pseudo endoso de aquel instrumento. Entonces, si el poseedor actual puede subrogarse y acreditar fehacientemente en los derechos del primer comprador, el primer titular del boleto, entonces la ley lo considera adquirente de buena fe y lo coloca en su misma situación, tal la subrogación. Entonces, ese es el primer requisito. Si el comprador contrató con el titular registral, es decir, el que figura como propietario según registro, o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos. Si eso es así, aparece el segundo requisito. Y dice B, el comprador pagó como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de la medida cautelar, sea por un acreedor particular, sea por el propio acreedor hipotecario que inició el juicio y trabó embargo. Es decir, que no solo la ley requiere que ese comprador haya contratado y pagado el 25% del precio. El pago debe haberse cumplimentado con antelación a la traba del embargo, es decir, a la anotación del embargo en el registro de la propiedad. Si pagó el 25% o más, está a resguardo. Ese es el segundo requisito. El tercer requisito es que el boleto tenga fecha cierta, porque como es un instrumento privado, la única manera de acreditar la fecha fehacientemente es con la fecha cierta, es decir, cuando ese boleto recibió autenticidad porque se le certificaron la firma a los otorgantes o fue incorporado a un expediente público, etcétera, 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 es decir, se le dio autenticidad. Si se contrató con el titular registral o se subroga al que contrató, si se pagó el 25% del precio con antelación a la traba de la cautelar, y si tiene fecha cierta, obviamente esa fecha cierta debe ser también anterior a la publicidad del derecho del tercero, en este caso la hipoteca o la traba de la cautelar por parte de un acreedor común. Entonces allí aparece la cuarta y última requisitoria de la ley para que el boleto pueda oponerse con toda eficacia. Y es que la adquisición debe tener publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria. Registral porque en algunas provincias registran boletos de compraventa y en otras no. En realidad, no debería habérselo registrado porque la ley 17.801 solo habla de inscripción de instrumentos auténticos. Pero empezó esta práctica a partir de disposiciones provinciales que incluso ahora en la capital federal hay un decreto vigente. La publicidad, como les decía, puede ser posesoria o registral. ¿Y cuál va a prevalecer? Va a prevalecer siempre la que fuere primero en el tiempo, siempre que fuere de buena fe respecto de la otra. Si la posición del comprador por boleto reúne estos 4 requisitos, va a poder, cuando dije posición jurídica, no posesoria, porque la ley en ningún momento habla de posesión.
sí dice que puede haber posesión en la medida que se pueda publicitar a través de ella, con lo cual implícitamente se reconoce la calidad de poseedor. Pero si no se tiene esa calidad y se logró, no obstante no ser poseedor, haber obtenido emplazamiento registral, o sea, haber podido registrar el boleto en aquellas jurisdicciones que así lo practican, entonces también puede oponer sus derechos frente a terceros interesados, obviamente. Esto que les acabo de decir, bueno, en el artículo siguiente habla de la posibilidad, en el 1171, sigue la idea del 1185 bis del Código de Vélez reformado por la 17711 y dice que se puede oponer al concurso quiebra, ¿no es cierto? Entonces, dice, los boletos de compraventa de inmueble de fecha cierta, otorgados a favor de adquirente de buena fe, son oponibles al concurso quiebra del vendedor si se hubiera abonado como mínimo el 25% del precio. Y en ese caso el juez debe disponer que se otorgue la respectiva escritura pública y si hay plazos previstos en el boleto, deberá respetarlos y, no obstante la escrituración, constituirse una hipoteca por el saldo impago que todavía se puede seguir pagando a plazo. Quería decirles que el código contiene disposiciones que ahora son concordantes con ello, porque habla de la oponibilidad de los derechos reales. Aquí no hay todavía oponibilidad, pero dice que se considera en el 1893 publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión según el caso, con lo cual esta norma resulta directamente concordante con la que le mencioné relativa al boleto. Hasta aquí mi clase. El que me quiera formular alguna pregunta, estoy abierto a contestarla. Y quería decirles, sí, que en la clase que viene voy a referirme a la protección posesoria, es decir, a la defensa de las relaciones de poder. Es decir, la unidad 15, que fue incorporada a este parcial. Díganme qué quieren preguntarme. Pueden escribirlas en el chat y si no, decirme quién quiere preguntar y le habilito el audio. ¿No hay ninguna escrita? No, por ahora no, ninguna. Bueno. No solamente a qué hora es la clase del viernes, que si no me equivoco era a las 5. No. La clase que viene, la clase del viernes, la dejé para las 6 también. Para las 6, señor. Porque también puede haber algún otro colega que esté dando clase. Así que, ¿Politis da clase qué días? Los jueves. El viernes solamente, si no me equivoco, me pueden corregir en el chat, está el acompañamiento de reales que da la doctora Torres Lastra a las 3 de la tarde. Bueno, entonces yo dejo, ¿quieren para las 5? Yo no tengo problema para las 5. Lo pongo a las 5, así es más temprano y los libero antes. El viernes, entonces, Genial. a las 5 de la tarde voy a poner la clase y procedemos de la misma manera. Un detalle quería darles relacionado con ese simulacro de examen que va a haber. El simulacro de examen que les tiene que dar EASA se relaciona con cómo va a ser el examen, cuál es la operativa, etc. Pero el EASA no puede dar contenidos.
De modo tal que no es que un alumno o un estudiante que va y requiere del EASA para saber cómo va a ser el examen, bueno, le van a decir, bueno, a ver, imaginemos que el tema es tal, usted tiene que empezar a hablar de esta manera, los profesores van a hacer tal o cual relación, etcétera. Bueno, todo eso le corresponde a EASA. Lo que no puede hacer EASA es dar contenidos que fueron dados por otros profesores, porque ahí habría una suerte de colisión con algunos principios superiores como la libertad de cátedra, etcétera, etcétera, y no queremos ni que haya ningún ofendido que diga, están dando mi tema de manera distinta a cómo yo lo di o cómo yo lo doy, y tampoco queremos poner en situación a los miembros del EASA que le están poniendo el hombro a los estudiantes. Esa es mi aclaración. Nada más que esa. Nos vemos el viernes y buenas tardes. Muchas gracias a Brandon, y si no fuera por él. Sí. Tienen una pregunta justo antes de que se vaya, Abril Guidoni. Es decir, que el adquirente por boleto de compraventa se lo equipara a un poseedor legítimo, pero no ejerce un derecho real. Se lo equipara a los fines de su tutela, de darle eficacia respecto de terceros. Un día charlando con Claudio Kipper en una jornada nacional, él me dijo, bueno, este sería un ejemplo en donde un derecho personal tiene eficacia como si fuera uno real. Y le dije, exactamente, pero no por la naturaleza personal del derecho, sino que a mi modo de ver, esa eficacia la tiene porque se publicita como un derecho eficazmente oponible, sea registralmente, sea a través de la posesión. Cualquiera sean los dos criterios que ustedes mencionen, los vamos a aceptar, porque la opinión de Kipper es tan válida como la mía, o más. Creo que está contestada. Genial, creo que nadie más, algo que quieran mandar ahora, si no ya podemos terminar. Ahí dijo gracias la alumna, y bueno. Bueno, nos vemos Entonces, el viernes y gracias a ustedes. Y otra genial. vez gracias, Brandon. ¿Mm? Ya, nos vemos. Nos vemos.